Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a ver qué está haciendo el FTSE 100 británico, que hoy pues digamos que es el centro de atención. Y también vamos a ver pues el FTSE MIB italiano, ¿no? Vamos de FTSE en FTSE. Así que también el FTSE italiano ayer pues la verdad que puso en una situación apretada al IBEX 35, ¿no? Ayer veíamos a la renta variable italiana desplomarse, como comentaba ayer en un vídeo en el que hablaba sobre el IBEX 35, y es que el sector bancario italiano pues cae con muchísima fuerza, en torno a un 5 o un 7%, y obviamente eso lastraba al IBEX 35, pero luego llegaba, como siempre digo, Wall Street, el séptimo de caballería, a rescate de Europa, y eso pues evidentemente permitió que el IBEX 35 cerrara en positivo, inclusive por encima del DAX 30, que había estado toda la jornada en positivo, con lo cual desde luego era digno de aplaudir lo que hizo el IBEX 35, y el FTSE 100 pues prácticamente cerró plano, ¿no? Después de una situación muy complicada la que había tenido después de un hueco de apertura alcista impresionante que vimos ayer en diferentes índices europeos. Bien, en el caso del FTSE 100, que tenemos aquí es un gráfico semanal, escala logarítmica. Bien, pues hoy, ¿por qué el mercado está atento a Reino Unido? Bueno, pues seguramente muchos de vosotros ya lo sabréis. Hoy Theresa May se enfrenta a una nueva moción de censura, ya superó una anteriormente, y es que ayer, martes, 15 de enero, pues presentaba su plan para el Brexit y este era rechazado pues de una forma abrumadora, lo cual pues llevó al Partido Laboralista, que está en la oposición, obviamente, a presentar esa moción de censura. Y hoy pues miércoles 16 de enero, pues en un ratito se supone que sería a las 19 horas, hora local, pues vamos a ver cómo sale de la moción de censura Theresa May, ¿no? Y esto pues puede dar un vuelco al alza para el FTSE 100, o bien podemos ver caídas, ¿no? Vamos a ver cómo se lo toma el mercado, lo que pueda ocurrir con esta moción de censura, ¿no? Hoy, desde luego, el FTSE 100 ha cerrado en negativo, ha sido de los poquitos índices que han cerrado en negativo, entre ellos ha sido obviamente el más castigado, pero solamente un 0,47%, tampoco podemos decir que ha sido un gran castigo, ¿no? Es una cosa pequeña, es una, digamos que una bofetada cariñosa. Entonces ha cedido un 0,47% hasta los 6.862 puntos. Como podemos ver en este gráfico semanal, lo que tenemos claro es que hay una zona que es muy complicada, ya lo demostró a finales de 2017 y lo hemos estado viendo a lo largo de este 2018, que son la zona de los 7.800 puntos. Ahí es que le cuesta un trabajo superar, lo que es increíble, ¿no? Desde ese techo, pues finalmente abajo, como vemos, una caída bastante fuerte que la ha llevado pues justamente a la zona de 50% de Fibonacci y una zona de soporte sobre los 6.600 puntos, donde se formó una pauta de martillo y anteriormente habíamos visto frenazo bajista, con lo cual pues desde ese martillo, zona de soporte, nivel de Fibonacci, pues obviamente lo tenía todo marcado para provocar un qué, pues un rebote. Un rebote que, bueno, la circunstancia, como digo, que se ha producido en el Reino Unido con esa moción de censura, pues hoy se ha visto relegado y el color rojo ha dominado el escenario. Como estamos viendo, pues por encima de esa zona de 6.600 puntos, el nivel clave que tendríamos al alza estaría sobre los 7.200 puntos, un poquito por debajo. Estaríamos hablando de 7.128, 7.196 puntos. Ese, como vemos aquí, es una zona de resistencia bastante importante, ya hacia donde debería dirigirse. No obstante, ya la semana pasada hubo un fallo en la zona de los 7.000 puntos, que como vemos es un nivel de Fibonacci, y ahí se produjo, pues como vimos, una cierta retirada, un pasito atrás desde el máximo de la semana, ¿no? Con lo cual, pues bueno, quizás sea imperativo controlar esos 7.000 puntos de cara a atacar esa zona importante, como digo, los 7.200. Por encima de 7.200 esto sería ya un vuelco tremendo, porque obviamente ya no estaríamos hablando simplemente de un rebotito, sino que ya estaríamos hablando de que esto podría intentar, en el caso del FTSE 100, irse hacia sus máximos. 7.800, pero obviamente estamos en los 6.862 puntos y no estamos por encima de 7.200, con lo cual de momento simplemente estamos viendo rebote. Mientras no se pierda los 6.600 puntos, obviamente podéis permanecer todos aquellos que hayáis abierto posición, buscando en principio, que me imagino se había abierto posición larga en el FTSE, lo mismo que muchos índices europeos, pues simplemente porque de principio lo que estáis buscando es simplemente un rebote. Oye, que si el rebote va más, fantástico, vamos, no vamos a decirle que no, ¿eh? Pero desde luego tenemos que tener claro que estamos ante un rebote, ¿eh? Todavía queda bastante para que los índices europeos realmente nos puedan estar mostrando señales de que hay una fortaleza, de que hay una intención
una intención clara de ir a más. No olvidemos cómo empezó 2018. Hoy precisamente estaba leyendo un artículo y precisamente había es una gestora, un fondo de inversión norteamericano y comentaba, decía, es que 2018, enero de 2018 comenzó de una forma arrolladora. Quién iba a pensar lo que íbamos a ver luego después? Nadie se suponía que a final de enero Wall Street iba a pinchar, iba a dar el primer gran susto y ese primer susto fue muy duro para Europa, muy duro. Por tanto, no podemos echar las campanas al vuelo porque entonces estamos cometiendo la misma imprudencia que ocurrió a finales de enero de 2018 y eso fue un hándicap, digamos un punto de inflexión para la renta variable europea. Los americanos seguirían tirando al alza sin ningún tipo de problema, inclusive como podemos ver aquí hasta el FTSE 100, pero para otros índices aquello, los máximos de enero fue su punto de inflexión y de momento estamos por debajo de esos máximos de enero. Bien, con lo cual pues hay que tener claro que estamos ante un simple rebote. Bien, ese simple rebote lo vemos en el corto plazo como estamos dentro de un canal bajista, muy bien, el rebote se produce como podéis ver desde zona de soporte de dicho canal y ahí lo vemos intentando un poco aguantar sobre qué, aguantando sobre los 6.850 puntos, esto va a ser importante. Por debajo de 6.850 puntos vamos a tener nuestra primera señal de alarma, de que el rebote quizás estemos ante un punto de no retorno al movimiento alcista. Sería una primera señal. No sería la definitiva, pero sí una primera señal que hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, por debajo de 6.850 puntos, mucho cuidado. Obviamente, por debajo de dicho nivel nos iríamos a buscar los 6.670 puntos y ya por debajo de 6.670 puntos, pues ya obviamente rebote, ya prácticamente podemos decirle adiós a no ser que se formara un doble suelo. Imaginar que empieza a descender, llega ahí a la cercanía sobre los 6.550 puntos y empieza a tirar al alza y rompe por encima de 7.000 puntos. Pues sería alucinante, ¿no? Para los intereses alcistas. Estaríamos hablando de un doble suelo. Pero de momento, pues eso es especular por especular. No tenemos ningún doble suelo y esto obviamente podría romper lo que sería el canal, la resistencia del canal bajista e irse hacia arriba, ¿no? Esto tendría ahora mismo, más o menos orientativo, un objetivo los 7.338 puntos. Por tanto, para mí, el que esté ahora mismo intentando aprovecharse de un rebote debe de mantenerse firme. No obstante, como ya digo, perder la zona 6.850, pues esto podría empezar a ser ya una primera señal adelantada de que quizás el rebote podría tener los días o las semanas contadas. Pero como insisto, realmente mientras no perdamos los mínimos de diciembre, obviamente no podemos dar por anulado el rebote, mientras no tengamos un nuevo mínimo, técnicamente, mientras no lo tengamos, pues serían señales de alarma. Obviamente, para mí, la primera señal de ruptura importante del canal bajista y ahí donde sí podríamos, los que estéis, sobre todo los que estéis fuera y queráis abrir posición larga en el FTSE 100, sería un cierre diario por encima de 7.000 puntos. Por encima de 7.000 puntos, ahí que yo aplicaría sería mi filtro, ya que ahora mismo este es el máximo que tenemos. Si esto sube y tenemos un cierre diario por encima de 7.000, vale, abrimos posición larga y buscamos un objetivo teórico que teníamos los 7.338 puntos. Eso sí, quizás el mayor obstáculo sea esta directriz que tenemos aquí, que está ahora mismo sobre los 7.050 puntos, que habría que pedirle permiso, ¿no? Pero el objetivo ya marcado sería esos 7.338 puntos. Vamos a ver el FTSE 100, FTSE MB italiano, perdón. Bien, que vaya lío con tanto FTSE, y no son los únicos índices, ¿no? Hay cantidad de índices que son FTSE, llevan la nomenclatura inicial de FTSE. Bien, pues el FTSE MB italiano, pues aquí también lo tenemos lo mismo. Tenemos una tendencia bajista, como podemos ver. Podemos observar cómo ya de 2015, justamente los 24.000 puntos fueron zona de máximos, techo. También lo vemos en el 2017 y lo vemos en el 2018, de donde pues hemos visto esa formación de doble suelo y finalmente caída, donde los descensos la ha llevado pues prácticamente a finales de diciembre, que ahí fue el punto ya de inflexión, hasta la zona de soporte de 18.000 puntos, donde se ha producido ese rebote. Y ayer el FTSE MB italiano sufrió una jornada durísima,
durísima, gracias a Wall Street, gracias a buen comportamiento de Wall Street, prácticamente terminó plano, después de haber sido el índice más castigado de la sesión. Detrás del FTSE iba el IBEX 35 y luego la remontada que hizo el IBEX 35 digna de aplaudir, porque es que encima cerró por encima del mismísimo DAX alemán que había estado toda la jornada en positivo. ¿Qué cojones desde luego tiene la renta variable española y sobre todo el IBEX 35? ¿Qué cojones se le echaron ayer, no? Así que hoy pues subía un 1,63%, siendo el índice más alcista de la jornada, cerrando esos 19.477 puntos y se acerca a la primera zona de resistencia importante, 20.000 puntos. Por encima de 20.000 puntos ya habría que olvidarse de un rebotito, habría que decir ya que ya vamos a algo más, de cara a irnos hacia la zona de 22.000 puntos, por debajo de 22.000 puntos, que sería 21.470, 21.820 puntos. Pero primero hay que romper esa zona a 20.000 puntos, sería los 19.800, 20.190 puntos. Esa es una zona de resistencia que, como podéis ver, ha sido tanteada tanto como soporte como resistencia, y ahí sería quizás el punto de inflexión que teníamos. Para mí es un mantener, si estáis largo, aprovechando el rebote, por encima de esa zona 20.190, el que esté fuera puede abrir posición larga, buscando, como he dicho, esa zona de 21.470, 21.822 puntos. Por debajo de 18.000 puntos, sobre todo la banda inferior, como estoy hablando, es una zona de soporte. Por debajo de 17.628 puntos, pues nos espera una caída que nos puede conducir a los 16.000 puntos. Bien, vamos a verlo en gráfico diario. Vemos cómo es su tendencia realmente. En lo que está, tenemos una tendencia bajista, así que claramente lo podemos ver aquí en gráfico semanal. Lo único que está moviendo un rebote en el corto plazo. ¿Y qué está ocurriendo? Pues prácticamente de octubre. Pues tenemos un movimiento lateral, comprendido entre los 18.400 puntos, zona de soporte, y por arriba tendríamos los 19.670 puntos, zona de resistencia. Una pequeña dilatación, que está la ruptura que tenemos aquí, se produjo a finales de diciembre. Eso fue se considera una dilatación bajista, que en el argot se le llama también trampa bajista, es decir, la gente, ahí se produce una ruptura, inmediatamente la gente entra posicionándose corta y el precio se da la vuelta. Aquí, pues obviamente, muchos se quedarían pillados en el índice italiano, ¿no? Con lo cual hemos visto cómo nuevamente se ha recuperado. Por encima de 19.671 puntos, pues dependiendo de lo que queréis aplicar, porque hay gente que a lo mejor simplemente al TI, un tip por encima de resistencia, otros van a exigir un cierre diario, otros van a exigir un cierre semanal. Yo que estoy en gráfico diario, pues voy a exigir un cierre diario por encima de 19.670, tendría confirmación de ruptura, pero podríamos aplicar algún tipo de filtro, por ejemplo, para evitar algún tipo de trampa alcista, y sería los 19.913. Por encima de 19.913 puntos, en cierre diario abrirá posición buscando un objetivo teórico en los 20.952 puntos, que sería pues la anchura que tiene pues el lateral de soporte a resistencia proyectado al alza, en caso de que haya, o como he mencionado, esa ruptura alcista, con lo cual empezaríamos a ver pues ya un movimiento bastante interesante. Fijaros que son 20.952 puntos, volvemos al gráfico semanal. Estamos hablando de zona de resistencia, es decir, que nos va a llevar a la zona de resistencia y vamos a ver lo que ocurre ahí, vamos a ver lo que ocurre en esa zona. Así que esto es todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.